Si te encuentras mirando este video es porque probablemente seas una persona muy reservada a la hora de tener pláticas o conversaciones con la gente y tú quieres desenvolverte un poquito más con las personas. Quieres probablemente mejorar en ese aspecto o quieres simplemente ser un buen conversador y ya está. Y date cuenta de que esto de las pláticas, de las conversaciones con la gente es muy importante y te será de vital importancia. ¿En qué? En tanto tu vida personal, es decir, a la hora de conversar, tal vez en la escuela, en entornos como ya sea el gimnasio o en cualquier clase, no sé, en cualquier aspecto como este, o simplemente en tu vida profesional, ya llegando a aspectos más importantes como llegando a tener un trabajo, llegando a tener tal vez propuestas con gente importante, con gente más arriba de ti, eh, y esto es importante. Entonces, es por esto que en este video te voy a traer los 5 puntos importantes para ser un buen conversador comprobados por la ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a arrancar con el número uno. Para mi número uno, vamos con la escucha activa. Y muchas veces nos la pasamos platicando tal vez con una persona, sobre todo si tal vez llegas a estar con una chava la cual te interesa, o con un chavo, con quien sea, están durante la plática y te la pasas pensando qué será lo próximo que vayas a preguntar. Es decir, te encierras tú en tu propia burbuja diciendo de aquí qué haremos, de aquí a dónde pasaremos, qué es lo que sucederá después, y date cuenta de que te encierras, por lo cual no escuchas lo que está diciendo la otra persona. Entonces, cuando te des cuenta de que estás haciendo esto, quiero que pares un poco y comiences a escuchar a la otra persona. Es decir, relájate y comienza a escuchar a la otra persona. ¿De qué te está hablando? ¿Cómo te lo está platicando? Eh, ¿Qué tal es su tono de su voz? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles son esos gestos que mueve? ¿Cómo gesticula? ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, comienzas a prestar atención, comienzas a mirar a la persona y la otra persona fácilmente se da cuenta cuando tú estás prestando atención a ella o a él. Y eso es lo más importante sobre todo, ya que la persona se da cuenta de que tú realmente tienes un interés genuino. Es decir, no estás demostrando que la escuchas y estás pensando en otra cosa, sino que se nota realmente cuando es un interés genuino por las personas, lo cual me lleva al punto número 2, que de ahí vienen las preguntas abiertas. Quiero que por favor realices preguntas que sean abiertas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no sean respondidas con un sí o con un no. Es decir, realiza preguntas que vayan más allá. Ya que has escuchado activamente, pues podrás sacar preguntas más claras, que lleven más allá de un sí o de un no. Entonces pregúntale a la otra persona, tal vez no sé, te cuenta de algún tema familiar, de algún tema de la escuela, y tú simplemente puedes preguntarle, ¿y cómo te sientes respecto a eso? O no sé, cualquier otra pregunta en la cual la persona tenga que darte más allá de un sí o de un no. Entonces, este es para mi punto número 2. Para mi punto número 3, quiero que por favor evites intentar hablar demasiado sobre ti mismo. Ya sé que a nosotros, como personas, nos encanta hablar de nosotros mismos, pero por eso mismo es que no debes de hablar tanto de ti mismo. Y mira, no te voy a hacer tanto bolas, simplemente manténlo así. A la gente le encanta hablar de sí misma, hablar de sus logros, hablar de su vida personal, hablar de cualquier aspecto que le incluya a ella misma. Entonces, por eso mismo debe de ser una plática que esté un tanto balanceada. Es decir, si tú te la pasas platicando demasiado sobre ti, qué haces, dónde comes, dónde estudias, qué haces en tu casa, entonces esto no va a dejar nada claro en la plática con la otra persona. Entonces tienes que, por favor, también escuchar, demostrar un interés por aquella persona y preguntarle acerca de su vida, cómo vive, cualquier otra cosa. A la gente le encanta hablar de sí misma, entonces quédate con eso. A esa persona le va a encantar hablar sobre sí misma.
Entonces realiza preguntas genuinas hacia su persona y ahí te darás cuenta de cómo comienza ahí la verdadera plática. El punto número 4 en verdad es importante, ya que es el lenguaje no verbal, lo que no hablas. Es decir, de nada me está sirviendo que yo te dé 3 puntos anteriores, que te dé aquí una masterclass, si a la hora de tú estar platicando, estás así, o estás así, mirando allá, luego para acá. O sea, esto no nos interesa. Nos interesa que tengas un interés, pero a la mera hora que tengas un lenguaje abierto. Siéntate abiertamente, como que demuestres interés por la persona, no cruzado de brazos, no mirando a otros lados, sino abriéndote y tener pues evidentemente un lenguaje corporal en el cual diga, mira, estoy aquí para escucharte y que tú me escuches a mí también. ¿De acuerdo? Y ya el quinto punto va con lo que es el tono de la voz. ¿Viste lo que hice? Es decir, si tú te comienzas a platicar demasiado rápido, no se va a entender lo que estés diciendo. En cambio, si bajas un poco el tono de la voz, comienzas a hablar, comienzas a gesticular, comienzas en verdad y meter pausas cuando debes hacerlo, es cuando en verdad ya le pones ese toque a tu plática que estés teniendo. Es decir, ya tienes la mejor plática e incluso aunque no tengas la mejor plática, si sabes cómo contarlo, sabes cómo hablar en un tono más bajo y después sabes cómo impulsarlo y comenzar a hablar más alto, ahí es donde en verdad tú te vas a convertir en el mejor hablador del mundo. Entonces nos vemos ya en un próximo video. Chao.